Hola queridos seguidores. Hoy estamos aquí con un nuevo vídeo. Antes de ver el vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta. La reacción de Berguzar Korel ante el funeral de Nehir Inguran, colocar un vestido de novia sobre el ataúd de una niña inocente. La famosa actriz Berguzar Korel reaccionó con dureza ante el hecho de que se colocara un vestido de novia sobre el ataúd de Nehir Inguran, de 8 años, en Diyarbakır. Korel, en su publicación en su cuenta de redes sociales, afirmó que el incidente apunta a una profunda herida social. Nehir Inguran fue encontrada tristemente muerta después de haber sido buscada durante 19 días como desaparecida. La información y confesiones que surgieron tras la investigación revelaron que el incidente fue más complicado de lo que pensaba. Un sospechoso que confesó culpó al tío de la niña y dijo que él escondió el cuerpo. En el funeral celebrado tras este triste acontecimiento, se colocó un vestido de novia sobre el ataúd de Nehir. Aunque algunos aceptaron esta situación como una tradición social, para muchas personas, como Berguzar Korel, se pensaba que resultaba perturbadora y que transmitía mensajes erróneos sobre el abuso infantil. En su publicación en su cuenta de Instagram, Korel comentó el uso de un símbolo como un vestido de novia en el funeral de un niño de 8 años como no eres un juguete. Criticó. Con esta afirmación señaló que es sumamente incorrecto simbolizar a los niños con tales tradiciones y la importancia de preservar la inocencia de la niñez. La reacción de Korel no se limitó a la tradición del vestido de novia. El famoso actor enfatizó que el abandono y el abuso hacia los niños en la sociedad ha alcanzado niveles graves. Dijo que a pesar de que los niños perdieron la vida, todavía son recordados con esos símbolos, lo que profundiza el trauma que vivieron. Este incidente, que tuvo lugar en el funeral de Nehir Inguran, reavivó los debates sobre las tradiciones sociales y los derechos de los niños en Turquía. Aunque símbolos como los vestidos de novia se asocian con la inocencia y la limpieza en algunos círculos, estos símbolos causan malestar en gran parte de la sociedad cuando se incluyen en los funerales de niños. Este incidente, que recibió una amplia cobertura, especialmente en las redes sociales, provocó un aumento de la conciencia sobre el abuso y la negligencia infantil. Además de Berguzar Korel, con este evento muchos nombres ilustres intentaron llamar la atención sobre los problemas sociales. Al compartir las imágenes del funeral, Korel dijo: "Aquí no está escrito nada", y afirmó que no es posible permanecer en silencio ante esta situación. Si bien algunos apoyaron la reacción de Korel, otros argumentaron que esta tradición ha sido una práctica que se ha mantenido durante años. Sin embargo, se han discutido los efectos negativos que tales tradiciones pueden tener en los niños en la sociedad moderna. La muerte de Nehir Inguran y los acontecimientos que siguieron dejaron una profunda herida en la sociedad. La muerte de un niño de 8 años dolió la conciencia de la sociedad. La reacción de Berguzar Korel y muchos otros ante este incidente es un llamado social a proteger a los niños. En sus publicaciones, Korel dio mensajes no solo sobre la muerte de Nehir, sino también sobre la protección de los niños en general. Enfatizó que proteger la inocencia y los derechos de los niños es uno de los deberes más fundamentales de una sociedad. Con estas declaraciones que hizo en las redes sociales, Korel alzó su voz no solo como celebridad sino también como madre. Teniendo en cuenta los efectos traumáticos de tales acontecimientos en sus propios hijos, intentó crear conciencia social para evitar que hechos similares ocurrieran en el futuro. Estas tradiciones funerarias, que se encuentran de vez en cuando en Turquía, siguen siendo un tema de debate, especialmente en sociedades en proceso de modernización. Al intentar proteger los valores tradicionales, se sostiene que se debe proteger a los niños y se deben reconsiderar las prácticas dirigidas a ellos. Este debut de Berguzar Korel llamó la atención no solo como artista sino también como persona con conciencia de responsabilidad social. Korel, sensible a los acontecimientos sociales, se convirtió en la voz de muchas personas con este evento. Las publicaciones de Korel también recibieron apoyo, especialmente por parte de los defensores de los derechos del niño. Se destacó que las dificultades que experimentan los niños y el abandono y el abuso a los que son sometidos son una cuestión social y que esta cuestión no puede mantenerse en silencio. La colocación de un vestido de novia en el ataúd de Nehir provocó una importante discusión sobre cómo se deberían remodelar las tradiciones sociales en el mundo moderno. Nombres como Berguzar Korel afirman que estas tradiciones deberían cuestionarse. Este incidente, que tuvo gran repercusión especialmente en las redes sociales, hizo que la gente fuera más sensible ante situaciones similares. Si bien muchos usuarios apoyaron la reacción de Korel,
argumentaron que tales símbolos podrían tener efectos negativos en los niños. No eres un juguete de vestido de novia, usó Corel en su publicación. Su declaración revela claramente su enojo por el hecho de que el incidente esté asociado con un niño inocente. Recordando a los niños con símbolos de adultos, enfatizó que estaba completamente equivocado. Las discusiones sobre los roles de género y la inocencia infantil volvieron a pasar a primer plano con el funeral de Neirin. El liderazgo de figuras como Berguzar Corel en la protección de la inocencia de los niños y la defensa de sus derechos aumentó la conciencia sobre este tema. La muerte de Neirin Guran y lo que sucedió después se convirtieron en un trauma social. Artistas como Corel alzando la voz contra este trauma permitieron a la sociedad abordar estos acontecimientos con mayor sensibilidad. Corel afirmó que en estos casos se debe romper el silencio social y destacó que se deben incrementar los estudios sobre los derechos del niño. Con sus publicaciones en las redes sociales, Corel hizo un llamado a que se ponga fin al abuso y negligencia infantil. Especialmente los defensores de los derechos de las mujeres y los activistas de los derechos de los niños ven la medida de Corel como un paso importante. Se afirma que guardar silencio ante tales acontecimientos impide la solución de los problemas sociales. Mientras continúan las discusiones sobre el funeral de Neirin Guran, la reacción de Berguzar Corel también encontró un amplio eco en las redes sociales. Mucha gente se opuso al uso de tales símbolos en los funerales de niños, argumentando que no se debería obligar a los niños a asumir roles de adultos. Las declaraciones de Corel sobre este incidente se consideran un paso importante para aumentar la conciencia sobre los derechos del niño en la sociedad. Los nombres especialmente famosos que se pronuncian contra este tipo de eventos sociales desempeñan un papel importante en la sensibilización del público. La trágica muerte de Neirin Guran también trajo a la agenda la necesidad de reconsiderar las regulaciones y prácticas legales relativas a los derechos de los niños y el abuso infantil en Turquía. Se enfatiza que se debe aumentar la conciencia social para evitar que incidentes como este se repitan. Este incidente, al que reaccionó Berguzar Corel, se convirtió en un símbolo de protección de los derechos y la inocencia de los niños, así como en un trauma social. Las publicaciones y la reacción de Corel se consideran un presagio de un despertar social contra tales acontecimientos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo, queridos audiencias, adiós hasta que venga un nuevo vídeo.